Gordon Childe, en Qué sucedió en la historia, nos decía: ayudada por la arqueología, la historia, con su preludio, la prehistoria, se convierte en una prolongación de la historia natural. Esta última estudia en el registro geológico la evolución de diversas especies de criaturas vivientes. El hombre es la última gran especie que surgió. La prehistoria puede observar la supervivencia y la multiplicación de esta especie a través de los progresos del equipo artificial inseparable que asegura la adaptación de las sociedades humanas a sus ambientes y de sus ambientes a ellas. En el siguiente video vamos a conocer las características más importantes del periodo conocido como Paleolítico, un periodo temporal en el cual se desenvolvían los pueblos nómadas de cazadores y recolectores. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para enterarte de las últimas novedades. Vamos a conocer uno de los periodos de la denominada Edad de Piedra. ¿Por qué se denomina Edad de Piedra a la etapa más antigua de la humanidad? Porque en esta larguísima etapa subsisten especialmente elementos de piedra. Al no existir documentos escritos, la piedra ocupa el primer lugar entre los materiales con los que contamos para reconstruir la actividad del hombre prehistórico. La Edad de Piedra comprende dos periodos bien definidos: la fase más antigua o Paleolítico y la más reciente, Neolítico. Nosotros vamos a concentrarnos en el periodo Paleolítico, que etimológicamente proviene de la idea de piedra antigua, porque paleo significa antiguo y litos piedra, y es una etapa caracterizada especialmente por los elementos de piedra tallada. Fue denominada así por el arqueólogo John Lubbock en 1865, en contraposición al Neolítico o de Piedra Nueva. Es un periodo que se extiende desde hace aproximadamente 2,59 millones de años en África hasta hace unos 12.000 años antes de Cristo. Algunas etapas del Paleolítico. A grandes rasgos vamos a dividirlo en Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior. ¿Cómo vivían los seres humanos en el periodo del Paleolítico inferior? La primera parte, que abarcó desde 3 millones de años atrás hasta el 250.000 a.C. Vivían al aire libre, en campamentos nómades, formando grupos poco numerosos. Cuando el clima era templado y húmedo, quizá construían algunas chozas con ramas, y en épocas frías buscaban abrigo en las cavernas. Por eso, este primer periodo dentro del Paleolítico se caracteriza por el nomadismo, la vivienda en cuevas y posiblemente la invención del fuego hacia el final. En el Paleolítico medio, que es la segunda etapa que abarcó desde el 250 a.C. hasta el 30.000 a.C., los seres humanos forman grupos más numerosos y entierran a sus muertos, es decir, aparecen los primeros enterratorios intencionales. En cuanto a la industria lítica, es más rica que la anterior porque aparecen herramientas como puntas de flechas y raspadores. También se encuentran las hachas de manos. Entonces se va a caracterizar por una sofisticación de técnicas y herramientas de caza. Y por último, el Paleolítico superior, que es la tercera etapa que abarcó desde 30.000 años antes de Cristo hasta el 10.000 antes de Cristo. Es un periodo largo en donde los seres humanos, además de la caza y la recolección, desarrollaron una nueva actividad: la pesca. El clima frío y seco con largos inviernos hizo necesario que buscaran refugio en las cuevas o que comenzaran a construir chozas más armadas. Fabricaron gran cantidad de instrumentos variados en los que podían realizar sus diferentes actividades: punzones, raspadores, arpones, silbatos, bastones, hasta lámparas, objetos de piedras con mangos huecados en las que se quemaban grasas para alumbrar las cavernas. También es el mayor momento de desarrollo artístico y comunicacional porque datan las primeras pinturas rupestres. Bien, ¿cómo se alimentaban en una primera etapa y los seres humanos durante el Paleolítico? Se alimentaban de restos de animales muertos
y también comían frutos silvestres, huevos y pequeños animales acuáticos. Esto quiere decir que los seres humanos en una primera etapa eran carroñeros. Se alimentaban con lo que brindaba la naturaleza. Para buscar alimentos se movían de un lugar a otro, es decir, eran nómades. Y esto es muy importante porque caracteriza a todos los grupos del periodo paleolítico, a diferencia del periodo neolítico, en donde los grupos se van a quedar asentados en un lugar y se van a convertir en sedentarios. Debemos tener en cuenta que en el Paleolítico los hombres no producían por sí mismos los alimentos, solo los consumían. Esto significa que todavía no conocían los secretos de la agricultura o la ganadería, como así va a pasar en el Neolítico. De esta forma, los recursos eran limitados y la población no crecía por falta de alimentos. Estamos frente a una economía de tipo depredadora, en donde toman los recursos de la naturaleza y no los producen. Y esto es una importante diferencia con el periodo neolítico. Ahora bien, ¿cómo era la dinámica del nomadismo que va a caracterizar al Paleolítico? ¿Cómo llevaban a cabo diferentes técnicas y habilidades los seres humanos para la supervivencia y el hallazgo de alimentos? Durante el Paleolítico la forma de vida humana entonces era nómade, y las principales preocupaciones del hombre y de la mujer eran conseguir alimento diario y defenderse de los peligros, como los que representaban los grandes animales. Entonces la subsistencia se lograba a partir de la caza y la recolección, y también seguían tomando lo que la naturaleza les brindaba. Entonces era necesaria la organización y la cooperación para buscar alimento y para defenderse. La realización de las primeras herramientas podía ubicarse hacia aproximadamente 500 años, en donde empezaron a perfeccionar técnicas y estrategias para cazar a los animales. Las técnicas variaban, podían ser emboscadas, trampas y persecución. El cazador observaba el comportamiento de los animales, su grado de agresividad y sus puntos más débiles. La actividad de los cazadores fue evolucionando con el tiempo, de devorar primero animales que encontraba muertos, es decir, ser carroñero, debían luego pensar en qué forma de matarlos. Entonces esto los llevó a armar ideas y técnicas de caza. Una de las primeras armas creadas para cazar fue la hacha de mano, fabricada con un trozo de piedra tallada. Por eso vamos a empezar a encontrar los vestigios de herramientas fabricadas con piedras y maderas. Algunos ejemplos que se han encontrado a partir de los restos arqueológicos son hachas, agujas de coser, que son las más antiguas de la historia de la humanidad, también algunos raspadores y punzones, que eran herramientas fundamentales para desgarrar la carne que el hombre del Paleolítico cazaba. Pronto empezaron a dominar algunas técnicas más sofisticadas, como la del fuego, una importante invención para las actividades cotidianas como el abrigo, el resguardo y en la cocina. Y también realizar nuevas herramientas mucho más complejas como objetos de cerámica y herramientas con metales. Para la organización de la actividad de la caza y de la recolección y la búsqueda de alimento, los habitantes del Paleolítico se empezaron a organizar en las conocidas bandas u hordas. Eran grupos pequeños de no más de 100 personas que tenían un jefe o una jefa o líder que los guiaba. Este liderazgo no era permanente, sino que podía ser reemplazado fácilmente. Para reconocer a un líder, muchas veces era elegida la persona más sabia o más anciana del grupo, o alguna personalidad destacada entre los demás. Las bandas eran compuestas no solamente por hombres, sino también por mujeres, niños y personas ancianas. Y había diferentes funciones dentro del grupo, que son indistintas según género o sexo. Los habitantes entonces se podían dedicar y dividir tareas para realizar la caza, la pesca por un lado, otros a realizar la defensa del grupo, otros llevar a cabo el liderazgo y la toma de decisiones para todo el conjunto,
Otros llevaban a cabo la recolección de frutos y la pesca. Otros se encargaban del cuidado de los más vulnerables, personas ancianas o enfermos. Y por último, otras personas podían dedicarse a la fabricación de la vestimenta y de herramientas. Cuestiones mucho más cotidianas e internas para el grupo. Esto hay que tenerlo en cuenta como algo bastante diverso, indistinto por género u sexo, y hay que diversificar para todos los habitantes del Paleolítico este tipo de tareas, porque además lo más importante era preservar el grupo y preservar la supervivencia de estas personas. Algunos vestigios de los grupos del Paleolítico son las primeras obras de arte, que son las pinturas rupestres. Como habíamos dicho anteriormente, el ser humano del Paleolítico superior, la última etapa del periodo Paleolítico, que nos quedó un elemento muy elocuente, porque empezó a expresarse a través del dibujo y del arte y generó lo que denominamos las primeras obras de arte. Pintó o grabó figuras de animales o personas sobre las paredes de las cavernas. A este tipo de pintura la conocemos como rupestre, es decir, hecha en las rocas. El contenido de las representaciones es el reflejo de grandes temas religiosos o míticos y también mostrar escenas de la vida cotidiana. Cabe pensar de que trataban de favorecer con sus pinturas la caza de animales que servían para su subsistencia y también dejar registro de lo que realizaban. Se representaba comúnmente la fauna que se iba a cazar. En general no aparecen vegetales ni paisaje y el centro de atención es el animal. Hay muchos ejemplos, cuevas con pinturas rupestres. Acá vamos a conocer dos de las más antiguas: la cueva de Alsterri en Guipúzcoa, que data de hace unos 39 años antes de Cristo y contiene algunas de las escenas más antiguas de toda Europa. Y por otro lado, las cuevas de Altamira en Cantabria, que están localizadas en la península ibérica. Las pinturas de las cuevas de Altamira datan aproximadamente de hace 35.600 años de antigüedad, y en ellas se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.